Muy bien, el ejercicio 24.3 dice lo siguiente. Un capacitor de aire de placas paralelas y capacitancia de 245 picofaradios tiene una carga con magnitud de 0.148 microcoulombs en cada placa. Las placas están separadas 0.328 milímetros. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? ¿Cuál es el área de cada placa? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas? ¿Cuál es la densidad de carga superficial en cada placa? Bien, acá pues debemos observar que los datos que están subrayados en rojo no están en las unidades del sistema internacional, por lo tanto hay que pasarlas. Hay que pasar de picofaradios a faradios, de microcoulombs a coulombs y de milímetros a metros. Entonces, ya si pasamos de una vez, vamos a tener que la capacitancia es 2,45 por 10 a la menos 10, que la carga es 1,48 por 10 a la menos 7 y el valor de la distancia entre las placas es 3,28 por 10 a la menos 4. Si no pasamos las unidades, es muy probable que tengamos problemas con el resultado. ¿Ok? El inciso A nos pregunta por la diferencia de potencial, perdón, la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, el inciso A lo resolvemos aplicando la formulita que dice que el valor de la capacitancia es igual a la carga dividido entre el voltaje. De acá nos interesa saber cuánto vale este voltaje. Entonces el voltaje que está dividiendo pasa a multiplicar y esta capacitancia que está multiplicando pasa a dividir, que es la propiedad de la igualdad. Nos va a quedar entonces que el voltaje va a ser igual a la carga dividido entre la capacitancia. Y sustituimos valores. Vamos a tener que ese voltaje sería 1,48 por 10 a la menos 7 coulombs dividido entre la capacitancia que es 2,45 por 10 a la menos 10 faradios. ¿Ok? Si metemos eso en la calculadora nos va a dar, ya les digo cuánto, 1,48 por 10 a la menos 7 entre 2,45 por 10 a la menos 10, eso nos da 604,08, lo podemos redondear a 604 voltios. ¿Ok? Esta sería entonces la diferencia de potencial o el voltaje que existe, perdón, que existe entre esas dos placas. El inciso B nos pregunta por el área de cada placa. Entonces, no sé si recuerdan que hay una formulita que nos dice a nosotros que la capacitancia es igual al valor de epsilon sub 0, coeficiente de permitividad en el vacío, multiplicado por el área de cada placa, dividido entre la distancia que separa esas placas. Ok, ahí. De acá vean que conocemos todo, sabemos cuánto vale la capacitancia, eso es un valor constante y tenemos la distancia. Lo único que tenemos que hacer es esta distancia que está dividiendo pasarla a multiplicar y este coeficiente que está multiplicando pasarlo a dividir. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el área es igual a la capacitancia por la distancia entre las placas dividido entre el coeficiente epsilon sub 0. Y sustituimos los valores. Vamos a tener entonces que el valor del área va a ser igual. Capacitancia 2,45 por 10 a la menos 10 faradios. Ujú. Por la distancia de las placas, que esa distancia es 3,28 por 10 a la menos 4 metros. Vamos a ver. Todo esto dividido entre el coeficiente de permitividad en el vacío, que sería 8,85 por 10 a la menos 12 faradio por cada metro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pues este faradio se simplifica con este y este metro que está acá se multiplica con ese metro que está allá abajo y me quedaría metro cuadrado, que son las unidades que utilizamos para medir área. ¿Ok? Entonces,
Vamos a hacer el cálculo, no lo tengo hecho, 2,45 por 10 a la menos 10 por 3,28 por 10 a la menos 4 entre epsilon sub 0, eso nos daría, en notación científica, 9,08 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ok, esa sería el área de cada placa. Podríamos expresar eso en centímetros, pero no, no es necesario. Em, el inciso C nos pregunta la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Entonces, hay una fórmula también que en este caso hay que despejarla, pero hay una formulita que nos dice a nosotros que el voltaje es igual al producto del campo eléctrico por la distancia que existe entre las placas. Entonces, ese voltaje ya lo conocemos, la distancia la conocemos, queremos saber cuánto vale el campo eléctrico, por lo tanto, esta distancia que está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Nos quedaría que el campo eléctrico es igual al voltaje dividido entre la distancia. Sustituimos valores, campo eléctrico sería el voltaje que era de 604 voltios, dividido entre la distancia que son 3,28 por 10 a la menos 4 metros. Déjenme ver si ese dato... Ajá. Metemos en la calculadora y calculamos el valor. Sería 604 entre 3,28 por 10 a la menos 4. Sería 1,86 por 10 a la 6 voltio por cada metro. 1,84, perdón. 1,84 por 10 a la 6 voltio por cada metro. ¿Ok? Este sería entonces el valor del campo eléctrico que se genera, digamos, en medio de ambas placas. Y por último nos pregunta la densidad de carga superficial o la densidad superficial de carga en cada placa. Varias formas de calcularlo. Yo lo voy a calcular de la forma tal vez más directa. Hay una formulilla que nos dice a nosotros que la densidad superficial de carga, que es sigma, más o menos así. A ver. Más o menos así. Sigma es igual a el valor de la carga por cada unidad de área. Nos interesa saber el área. Perdón, nos interesa saber, perdón, el valor de sigma, que es la densidad superficial de carga. Ven que ya está despejado. Lo único que hay que hacer es sustituir los valores. Entonces tendríamos que sigma es igual a la carga. ¿Cuánto valía la carga? La carga valía 1,48 por 10 a la menos 7 coulombs. Dividido entre el área que es 9,08 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Metemos en la calculadora y vamos a tener el valor de ese coeficiente, de esa densidad lineal de carga. Como 48 por 10 a la menos 7, 9,08 por 10 a la menos 3, eso nos daría algo así como 1,63 por 10 a la menos 5. Y estos son unidades de carga, que es coulomb por cada metro cuadrado. Esta sería entonces la solución al ejercicio 24.3.